este, frecuente, ¿no? Sobre todo en niños, que se va a dar esta glomerulonefritis aguda. Y puede tener muchas causas, ¿no? La parte aguda, pero generalmente está relacionada a procesos infecciosos, ¿no? Tanto de la garganta como de la piel, ¿no? Y también puede ser producido por enfermedades sistémicas, como ustedes saben, el lupus, ¿no? La vasculitis, problemas, como se llama, propios, ¿no? Enfermedades propias del tejido renal, como habíamos revisado también con ustedes, ¿no? De las glomerulopatías, ¿no? Focales, segmentarias, ¿no? De la membrana, entonces propias, ¿no? O a otras causas, ¿no? Como síndrome de Guillain-Barré, el uso de algunos fármacos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la glomerulonefritis entonces comprende un conjunto específico de enfermedades renales, ¿no? Le decía, y el mecanismo inmunológico desencadena la inflamación, ¿no? Entonces hay por medio un mecanismo inmunológico que va a desencadenar la inflamación y la proliferación de tejido glomerular, ¿no? Que puede resultar en el daño, ¿qué cosa? De las estructuras básicas, pues, ¿no? De la nefrona, que es la membrana basal, el mesangio o el endotelio capilar. Producto de ello va a haber pues una alteración de la estructura renal como de la parte de la función. Entonces, básicamente se presenta, ¿no? Con la aparición de síntomas como son la hematuria, proteinuria y cilindro de glóbulos rojos, ¿no? En la orina. Y acá les hago recordar, ¿no? Lo que habíamos conversado alguna vez en lo que era el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico, ¿no? que revisamos en el ciclo anterior. Entonces, la glomerulonefritis aguda es una afección que parece no ser una reacción alérgica a una infección específica. En el caso de las infecciones, ¿no? Cuando es producida por infecciones, ¿no? Con mayor frecuencia de infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Algo de epidemiología. Entonces, representa del 10 al 15% de las enfermedades glomerulares, ¿no? Tiene una incidencia máxima en niños, ¿no? De 6 a 7 años, porque sufren pues, de amigdalitis, problemas de piel, los niños, ¿no? Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes presentan síndrome nefrítico agudo, ¿no? Entonces, ¿se acordarán ustedes del síndrome nefrítico que conversamos, que hicimos el seminario, que todos leyeron, ¿no? Entonces, las características del síndrome nefrítico agudo, ¿no? También la glomerulonefritis postinfecciosa puede ocurrir a cualquier edad, pero generalmente se desarrolla en niños, ¿no? O sea, un adulto puede tener una faringitis también, tiene problema de piel, maltratado y va a hacer ¿qué cosa? Una glomerulonefritis, ¿no? Infecciosa. La mayoría de los casos ocurren de 5 a 15 años, ¿no? En los adultos, en los pacientes mayores, ¿no? Y solo el 10% ocurre en pacientes mayores de 40 años. La proporción entre hombres y mujeres es a favor de los hombres, ¿no? 2 a 1. La fisiopatología, bueno, recordar pues que estas lesiones glomerulares, ¿no? Son el resultado del depósito glomerular, ¿no? Y la formación in situ de inmunocomplejos. O sea, cuando en el caso, por ejemplo, de las bacterias, ¿no? El estreptococo, ¿no? Ingresa, va a producir anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos se van a juntar, ¿no? Y van a formar complejos con los antígenos, ¿no? Antígenos anticuerpos. Como tal, se van a ir, ¿no? Hacia la zona renal, lo que es el glomérulo, ¿no? Y van a hacer ahí, ¿no? Que se produzcan, ¿no? Cambios inflamatorios, ¿no? Como la acumulación de macrófagos, linfocitos, ¿no? E incluso puede haber un daño propio, ¿no? Del propio complejo en la estructura glomerular. Es así, ¿no? Que esta acumulación de los antígenos y anticuerpos van a conducir al aumento, pues, ¿no? de células, ¿no? En todo lo que es el mechón glomerular, ¿no? El enmarallado de vasos, ¿no? Que, pequeños, ¿no? Que forman el glomérulo, ¿no? Y ahí van a haber proliferación de células, ¿no? En el endotelio, ¿no? Acá, en el endotelio, ¿no? En el mesangio, ¿no? Y en el epitelio, ¿no? En el epitelio, ¿no?
del, en este caso de la cápsula de goma, que es la parte ya urinaria. Entonces, esta proliferación, ¿no?, de células, ¿no?, van a ir tanto a la parte endocapilar del glomérulo o también a la parte extracapilar, ¿no? Entonces, en el espacio de goma, ¿no?, que van a involucrar a las células epiteliales, ¿no? También va a haber la presencia, ¿no?, de leucocitos, ¿no?, neutrófilos o monocitos dentro de la luz capilar, ¿no? Entonces, todos estos cambios inflamatorios van a hacer que la función renal disminuya, ¿no? Disminuya. Va a haber alteración, ¿no?, de esta membrana, ¿no?, como habíamos visto en el síndrome nefrótico, con la salida, pues, de proteínas, de hematíes que se juntan, formando los cilindros hemáticos, que es lo característico de esta glomerulonefritis, ¿no? Si el paciente tiene proliferación extracapilar, ¿no?, de células epiteliales, parietales, ¿no?, o una formación de semilunas, ¿no?, es un rasgo característico de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no?, que habíamos comentado en las clases anteriores también, que era un problema, que era una combinación de síndrome nefrítico con nefrótico, pero que producía rápidamente deterioro del paciente. Y si encontramos nosotros esta formación de semilunas, ¿no?, en estas células, entonces se la sospecha que puede haber una glomerulonefritis rápidamente progresiva cuando se hace, pues, ¿no?, la biopsia de estos pacientes, porque esta enfermedad sí es indicación de biopsia renal. También va a haber estructuralmente, ¿no?, un engrosamiento de la membrana, ¿no?, de la membrana basal glomerular, se va a engrosar, ¿no?, que se va a objetivar, ¿no?, cuando uno puede ver una lámina al microscopio óptico, ¿no? Los depósitos también de electrones pueden ser, ¿no?, de estas células, ¿no?, subendoteliales, mesangiales, ¿no?, o subepiteliales. Entonces, va a haber cambios inflamatorios a todo nivel del glomérulo, lo que va a producir, pues, ¿no?, los cambios funcionales, ¿no? Entonces, este paciente va a tener proteinuria, va a tener hematuria, va a haber reducción del flujo, ¿no?, tubular, y en el sedimento urinario nosotros vamos a ver los clásicos glóbulos rojos, los cilindros globulosos, ¿no?, rojos, que es una indicación que hay una alteración del glomérulo. La disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no?, la retención de agua y sal por la nefrona, dan como resultado la expansión del volumen intravascular, el edema y con frecuencia la hipertensión arterial sistémica, que vimos la fisiopatología del síndrome nefrótico, ¿no?, como esta expansión intravascular nos va a dar la hipertensión sistémica y la presencia de edema, ¿no?, a diferencia del síndrome nefrótico, donde el problema principal era la pérdida de albúmina. La etiología, entonces, que causan glomerulonefritis aguda, principalmente, como estamos viendo, es infecciosa, ¿no? Infecciosa, ¿no? ¿Por qué? Por el estreptococo, ¿no?, que va a dar en los pequeños, ¿no?, y en algunos adultos, la faringitis, ¿no?, y el paciente va a hacer, pues, ¿no?, la glomerulonefritis aguda. Pero también puede ser por enfermedades renales primarias, enfermedades sistémicas o afecciones o agentes diversos, como cuáles acabamos de ver, ¿no? Entonces, tenemos las postestreptocócicas, ¿no?, que son las más frecuentes, pero también puede haber otras no estreptocócicas, bacterias como cuando hay endocarditis infecciosa, cuando hay sepsis, estafilococo, ¿no?, virus de la hepatitis B, Coxsackie, influenza, todos ellos pueden producir en menor frecuencia glomerulonefritis, o también se habla de parásitos, ¿no?, como el paludismo, toxoplasmosis, ¿no? Dentro de las enfermedades primarias tenemos la enfermedad de Berger, una neuropatía por inmunoglobulina A, que va a dañar, ¿no?, directamente al riñón, o la glomerulonefritis mesangial o la glomerulonefritis membrano proliferativa, ¿no?, que son daños propios del riñón. O por enfermedades sistémicas como es el lupus, vasculitis, ¿no?, la púrpura de Guillain-Barré, y otras como que no parecieran, ¿no?, pero que también se ha visto, ¿no?, en menor frecuencia, el síndrome de Guillain-Barré, ¿no?,
la vacuna, algunos casos que hay vacuna por DPT, ¿no? Y en una alteración de la drepanocitosis, ¿no? Entonces, pero con mucho menos frecuencia. Todas estas causas, ¿no? Nos van a dar, ¿no? Si es en forma aguda, la glomerulonefritis, ¿no? En estos pacientes. Las manifestaciones clínicas, ya un poco recordando, ¿no? La hematuria, ¿no? Que es el síntoma principal. Puede haber edema periurbitario palpebral, el paciente puede hacer fiebre, ¿no? De 38, 39 grados. Va a haber hipertensión en el 60% de los pacientes, ¿no? Durante los primeros 4 o 5 días. El paciente va a haber oliguria, ¿no? Y la orina va a tener, pues, ¿no? Albúmina, glóbulos rojos, cilindros hemáticos. Y también estos pacientes pueden haber síntomas, ¿no? Y signos de sobrecarga de fluido, o sea, edema, que puede ser periorbitario o pedio, y si hay una sobrecarga de líquidos, ¿no? Que se da en el 75% de los pacientes, este paciente puede tener crepitantes a la auscultación, ¿no? Que nos indica que hay edema pulmonar, y si vemos una presión venosa yugular elevada en el cuello, ¿no? El paciente puede tener ascitis o derrame pleural también, ¿no? Incluso puede haber síntomas cerebrales, ¿no? Principalmente cefalea, somnolencia, convulsiones, vómitos, ¿no? Que pueden estar relacionados a una hipertensión arterial maligna, ¿no? En estos pacientes. Entonces uno hay que tomarle la presión a estos pacientes al examen físico, y si es que sospechamos de que vea sobrecarga hídrica, pedirle radiografía de tórax, ¿no? Y los exámenes de laboratorio, entonces podemos nosotros en el hemograma encontrar un hematocrito, ¿no? Bajo, ¿no? Que nos podría indicar una anemia por dilución, y si estamos pensando en una enfermedad infecciosa puede haber leucocitosis, ¿no? En la función renal vamos a ver, ¿no? La glucosa, la creatinina y la urea, ¿no? Que van a estar elevados, ¿no? Que nos van a indicar que hay una tasa de filtración glomerular puede estar disminuida. En los electrolitos, ¿no? Podemos ver el potasio elevado en pacientes que hacen insuficiencia renal. La velocidad de sedimentación generalmente está aumentada, ¿no? En estos casos, puede haber el complemento sérico que tenemos que dosarlos, ¿no? Entonces, estos niveles de complemento sérico pueden estar bajos o normales, ¿no? Que nos van a ayudar también sobre todo en el diagnóstico diferencial, porque hay algunas patologías que tienen, ¿no? Este complemento disminuido, y orienta a pensar en ellas. El análisis de orina, vamos a apreciar, ¿no? Casi siempre que es una orina oscura, ¿no? Con una densidad superior a 1020, y pues, ¿no? Si vemos la parte microscópica, glóbulos rojos y cilindros de glóbulos rojos, y va a haber proteinuria, ¿no? Pero no en rangos nefróticos. Y podemos ver, ¿no? Pruebas de los streptocinas, ¿no? Que son la sustancia que produce, pues, ¿no? La bacteria en el organismo, ¿no? Entonces, incluye antígenos antiestreptocócicos que son sensibles a la detección, ¿no? Pero no cuantitativos, ¿no? Hay otros marcadores como la DNasa, la streptokinasa, la streptolicina, ¿no? O ya urinirasa, que son más cuantitativos. Si tenemos un título de antistreptolicina, ¿no? Vamos a ver que puede aumentar en el 60-80% de los pacientes, ¿no? Y si estos títulos de antistreptolicina o de streptomicina confirman la infección reciente, ¿sí? Están aumentados. Entonces podemos también utilizar estas pruebas, sobre todo aquí en nuestro medio, la antistreptolicina, ¿no? Para poder corroborar la infección por el estreptococo. También podemos hacer cultivos, ¿no? ¿No? Pacientes que tienen fiebre, en aquellos pacientes con inmunosupresión, los pacientes que utilizan drogas intravenosas, o presentan, por ejemplo, derivaciones permanentes o catéteres. Entonces hay que hacerle sus cultivos, ¿no? En el caso de la piel o tejidos. Puede obtenerse cultivos de las lesiones de la garganta, de la piel, ¿no? Para descartar estreptococos. Otros exámenes de laboratorio, ¿no? Si pensamos ya en patologías, enfermedades sistémicas propiamente dichas, niveles de anticuerpos antiproteasa, anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA, para determinar la causa, ¿no? de la glomerulonefritis, ¿no?
Imágenes, por ejemplo, radiografía de tórax, ¿no? Un paciente que está con tos, con hemotisis, un ataque de abdomen, ¿no? Un paciente con sospecha de abscesos viscerales, que puede ser causa también de lesión renal. Un ataque cerebral en aquellos pacientes, por ejemplo, que están con cefalea, ¿no? Que hacen hipertensión maligna y puede haber un sangrado a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Un parénquima cerebral. Podemos utilizar imágenes como la ecografía, ¿no? Para ver la morfología renal, excluir una obstrucción o determinar la extensión de la lesión. Y en el caso, por ejemplo, que nosotros examinamos al paciente y el paciente tiene un soplo cardíaco, pedirle una ecocardiografía, ¿no? Para poder ver la presencia de una endocarditis bacteriana. Y si el paciente, por ejemplo, tiene enfermedades, ¿no? ¿no? dudosa o tiene esta enfermedad de rápida evolución, tenemos que hacerle una biopsia renal. El diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Va a ser a través, ¿no? de la identificación de enfermedades sistémicas subyacentes, ¿no? que estamos revisando, ¿no? Si el paciente tiene lupus, si tiene alguna de las enfermedades degenerativas, o si tiene alguna infección que ha tenido, ¿no? En las últimas semanas, ¿no? Si es así, habría que ver la inicio y duración de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, para las enfermedades infecciosas, si el inicio, este problema del dolor se va a dar entre las 1 a 2 semanas del paciente que ha tenido faringitis, o 2 a 4 semanas después de un paciente que ha tenido una lesión dérmica. Ahora, si nosotros vemos que este paciente presenta signos, ¿no? de nefritis, como estamos hablando de la hematuria, la oliguria, y está entre 1 a 4 días, eso quiere decir que hay una enfermedad renal persistente y no es, ¿no? El proceso infeccioso que le está causando la enfermedad. También con la historia clínica nosotros vamos a tratar de identificar el posible agente infeccioso, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene una infección de la garganta, pues sospechamos en estreptococo, ¿no? Entonces, es importante entonces hacer una buena historia clínica de las enfermedades que ha tenido, de la duración de la enfermedad, ¿no? Y de algunos localizaciones que tenga el paciente de una infección previa para poder diagnosticar incluso el agente etiológico. Un poco más sobre los síntomas, ¿no? Para el diagnóstico, la presencia de hematuria se va a ver en un 30%, ¿no? Que es objetivable, ¿no? Vamos a ver, se puede evidenciar. Los pacientes pueden tener oliguria, ¿no? Entonces, paciente, ustedes pueden, ¿no? Paciente presentar edema periférico periorbitario, que se da, miren, el 85% de los pacientes pediátricos, o puede tener cefalea, ¿no? Como consecuencia de la hipertensión, que se puede dar en el 5% de los pacientes. El paciente puede venir con dificultad respiratoria, ¿no? Como consecuencia de una insuficiencia cardíaca o un problema de edema pulmonar, ¿no? Que se da también en niños, por si acaso. Otros síntomas específicos de enfermedades sistémicas, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene una triada de sinusitis, infiltrado pulmonar y nefritis, hay que sospechar, ¿no? Que tenga una enfermedad sistémica como una granulomatosis de Wegener. Si presenta náuseas, vómitos y dolor abdominal, pensar en púrpura, ¿no? Asociado, claro, a un problema de piel, ¿no? de lesiones purpúricas, una púrpura de Genio-Schöle. Si tiene artralgia, pensar que el paciente pueda tener un lupus, ¿no? O hemoptisis, síndrome de Bruch-Pasteur, una glomerulonefritis progresiva idiopática. Erupciones cutáneas, vasculitis. O sea que tenemos que preguntar, ¿no? Cómo está la piel, ¿no? Como si hay dolores osteoarticulares, ¿no? Un poco que aquí les ayuda esa parte que hacían en la historia clínica de preguntar por sistemas, ¿no? Preguntan ustedes por sistemas qué cosa hay y eso les va a ayudar. No solamente lo que el paciente les puede referir con los síntomas principales, sino ustedes buscar, ¿no? A través, ¿no? de preguntas específicas, ¿no? y por órganos, la presencia de algunos síntomas característicos, ¿no? De enfermedades propias, ¿no? Entonces hacen también con esto, pueden estar orientando hacia la causa principal que está produciendo este problema. Entonces el examen físico van a objetivar pues el edema que le está refiriendo el paciente, van a medir ustedes la presión arterial y ver que tenga la hipertensión, ¿no? Van a evidenciar la oliguria observando al paciente 6, 12 horas, 24 horas. Van a ver los signos de sobrecarga de líquidos, ¿no? El edema periorbitario, el edema en los pies,
¿no? Puede haber edema más hipertensión en el 75% de los casos. O sea, tienen que tomar la presión a los niños, no se van a olvidar. Tienen que tomarle presión a los niños. Y auscultar bien al paciente, ¿no? Si tiene crepitantes en la base, ese paciente puede estar con un poco de dificultad respiratoria, puede tener un edema agudo pulmonar. Ver la presión yugular del paciente, ¿no? O si el paciente tiene ascitis o derrame pleural, ¿no? Que le va a indicar que hay una sobrecarga de líquido, ¿no? Entonces, eso van a ver ustedes porque eso va a ser parte del tratamiento. Si tienen esto, ya están pensando ustedes qué cosa, cómo le soluciona la sobrecarga a este paciente. Otros, ¿no? De enfermedades, como les decía, propias, por ejemplo, erupciones cutáneas, como la vasculitis, la púrpura, la nefritis, ¿no? O sea, tienen que revisar al paciente la parte de la piel y maneras, como han hecho en el ciclo pasado, ¿no? Entonces, descubrir al paciente, no verle completamente, de repente tiene unas lesiones en la pierna, en los brazos, ustedes no se dan cuenta, y ese paciente, esa hematuria, esa oliguria, el edema que tiene puede ser por un problema, ¿no? Sistémico como la vasculitis. Ver si hay palidez, como estaría anemia, si hay dolor en el ángulo costovertebral. A ver, ¿dónde queda el ángulo costovertebral? Para que no se duerman. A ver, chicos. Marcelo. Doctor, disculpe, a veces hoy se pone un poquito mal, no pude escucharlo. Les pregunto, pero me dicen dicho que no se escucha, pues, porque si no yo sigo avanzando y después no me van a comprender No, no, nada. en la pregunta, doctor, en la pregunta. Ah, es la pregunta, justamente. Ya les digo, ¿dónde queda el ángulo costovertebral? Es en el borde inferior de la costilla, la costilla, la columna vertebral. Ya, si hay dolor, ¿qué nos indicaría? Si percuten ahí. Es una infección respiratoria, una infección alta, les decía yo, ¿no? Entonces en este caso, pues es la glomerulonefritis, ¿no? Entonces tiene que examinar. Ya. Puede ver también qué cosa, el paciente ver dolores osteoarticulares, ¿no? La artritis, o puede ver una lesión tipo impétigo, ¿no? Que nos estaría diciendo porque que esa lesión que está infectada de la piel puede ser la causa de la glomerulonefritis. Por lo tanto, tienen que examinar al paciente, ¿no? Que examinarlo bien, descubrirlo, la piel, sobre todo de estos pacientes, niños, ¿no? Hay que descubrirlos, ¿no? Para poder nosotros hacer un buen examen físico que nos pueda orientar, ¿no? A corroborar los síntomas que nos está diciendo el paciente y a ver cosas que de repente el paciente no lo manifiesta, pero que son evidentes en el examen físico, que incluso podrían estar diciendo que hay una complicación como es que cosa la sobrecarga de líquidos, ¿no? Con edema agudo pulmonar, ascitis, como están viendo, ¿no? Que de repente si uno ve un paciente con ascitis no le da importancia, pero tiene que relacionarlo en este caso a este paciente, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico diferencial con unas patologías, claro, ¿no? Por ejemplo, la púrpura anafilactoide con nefritis, glomerulonefritis crónica con exacerbación aguda, la presencia de hematuria, pero que no tiene las características de un síndrome nefrítico, nefritis, nefrosis por inmunoglobulina A, donde van a haber, por ejemplo, proteinuria, hematuria, pero no la correlación de todos estos síntomas y los valores, ¿no? Que corresponden. Tratamiento, muchachos, ya para la parte final. Entonces, el tratamiento es principalmente de apoyo, ¿no? De estos pacientes, ¿no? La glomerulonefritis se va, en muchos de los casos, se va eh, con el reposo, ¿no? La dieta, el paciente va a mejorar. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Por ejemplo, si el paciente está con edema, no hay síntomas, la restricción de sodio y líquido, ¿no? Para el tratamiento de estos síntomas, justamente, ¿no? Entonces, es importante entonces la restricción de sodio, restricción de proteínas, los pacientes que tienen urea, creatinina elevada, ¿no? Y si no hay evidencia de nutrición. Hay que hacer reposo en cama hasta que se parezcan los signos de inflamación glomerular, o sea, la oliguria, la hematuria y la congestión circulatoria, ¿no? La falta de respiración. Entonces, y la inactividad prolongada no aporta ningún beneficio en el proceso de recuperación del paciente. O sea, tiene que tener un reposo por una semana, 10 días, ¿no? Pero es el tiempo que el riñón se va a recuperar. Y hay que hacer, pues, un seguimiento, ¿no? A largo plazo a aquellas personas que han tenido, sobre todo niños, que no, para evitar, ¿no?
las secuelas que puede haber dejado esta glomerulonefritis, ¿no? Ver cómo está la función renal, cómo está la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Con valores de urea, creatinina, viendo cómo está su orina, ¿no? El volumen urinario hay que medirlo. Y bueno, tenemos el tratamiento farmacológico en algunos de los casos, ¿no? que van a requerir, porque están pacientes más complicados. ¿Cuáles son los objetivos de utilizar estos fármacos? Reducir la morbilidad, prevenir complicaciones y erradicar la infección. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Entonces, podemos utilizar nosotros antibióticos, ¿no? En las infecciones estreptocócicas, entonces se ha visto, ¿no?, que la terapia temprana podría, ¿no?, prevenir la respuesta de anticuerpos a las exoenzimas que estábamos viendo, ¿no? Y hacer que los cultivos de garganta sean negativos. Pero no es posible que el paciente desarrolle, ¿no? O sea, al paciente le damos antibiótico, le hacemos el cultivo, sale negativo, pero ese resultado no nos va a decir que el paciente pueda desarrollar una glomerulonefritis aguda. ¿Qué antibióticos se pueden utilizar? ¿No? Las penicilinas, ¿no? Para controlar los síntomas locales, ¿no? Por ejemplo, el proceso infeccioso dérmico o de la vía respiratoria alta, ¿no?, la faringitis, y la benzatínica, que se puede utilizar en lactantes, en niños mayores y en adultos, ¿no? Entonces aquí le doy las dosis, ¿no? Como les digo, el asunto es que estos antibióticos nos sirvan para manejar el proceso infeccioso, ¿no? Evitando las complicaciones del proceso infeccioso, pero más no que pueda hacer en un periodo prolongado hacer su glomerulonefritis aguda. Si el paciente tiene ya, vemos que está muy edematoso, que está haciendo ya sobrecarga de líquidos, ¿no? Hay edema marcado, el paciente tiene ingurgitación yugular, está haciendo insuficiencia respiratoria, podemos utilizar nosotros la furosemida, que se puede utilizar tanto por vía oral como por vía endovenosa. En vía endovenosa, recuerden siempre, cuando nosotros queremos pues, rápidamente disminuir el paciente que está con edema agudo pulmonar, hay que poner diuréticos para que pueda eliminar, ¿no? Entonces, podemos utilizar en niños, ¿no?, una dosis inicial de 2 miligramos por kilo de peso, una sola dosis, y podemos añadir 1 a 2 miligramos por kilo de peso cada 6 horas hasta que el paciente hace el orinar, ¿no? Hay que hacerlo orinar. Se puede utilizar por vía intramuscular o endovenoso 1 miligramo por kilo de peso, ¿no?, inicial cada 2 horas, luego 1 miligramo de peso corporal cada 2 horas hasta obtener que el paciente pueda orinar, ¿no? Los adultos se les da una dosis de 20 a 80, ¿no?, y luego 20 a 40 cada 6 horas hasta que el paciente comience a orinar. Realmente para fundir edemas en este caso nos ayuda, ¿no? Sin embargo, vamos a ver de qué paciente se trata, ¿no? Si es un paciente que está hipotenso, de repente que está haciendo falla renal, entonces ahí la figura cambia, es un poco más complejo manejar a estos pacientes, ¿no? Porque si tiene volumen, uno dice, bueno, yo le pongo furosemida y el paciente comienza a orinar y no hay problema. No hay problema siempre y cuando su presión esté anormal, sea un paciente que esté estable o que no tenga signos de insuficiencia renal. Porque a veces el paciente, como está oligúrico, está haciendo un grado de insuficiencia renal. Entonces, a veces la furosemida, en vez de ayudar a que elimine más, no elimina, ¿no? Entonces, es un inconveniente. Pero en pacientes que no tienen esos problemas, lo vamos a usar porque nos va a ayudar a eliminar la cantidad de volumen. Acuérdense siempre que se maneja pacientes, no se maneja enfermedades, ¿no? Entonces, cada paciente tiene una forma de manejo especial por las características propias, ¿no? El paciente con falla renal, con falla cardíaca, ya el manejo va a ser un poco distinto. Pero en general se utilizan estos medicamentos, ¿no?, para fundir los edemas. Y si el paciente tiene presión alta, podemos utilizar, ¿no?, vasodilatadores, como nitroprusiato, nifedipino, hidralazina, etc. Entonces, por ejemplo, el nitroprusiato es un medicamento antihipertensivo muy poderoso, ¿no?, que baja rápidamente la presión de inmediato, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Y su indicación está referida a un tipo de paciente, ¿no?, cuando la presión no se controla con otros antihipertensivos, y se puede utilizar y si la presión es muy elevada.
tiene sus requerimientos, que tiene que darlo uno cubierto, por eso su presentación en un frasco oscurito, y así hay que pasarlo, ¿no? Porque si no se descompone. Y el monitoreo del paciente tiene que ser a la cabecera, porque no va a hacer que le cause hipotensión. Si utilizamos más de 24 horas, este medicamento les puede producir una intoxicación, entonces hay que tener cuidado. Otro medicamento que podemos utilizar es la hidralazina, ¿no? Que reduce la presión arterial, con efecto también vasodilatador, menos potente que el nitroprusiato, y que se puede utilizar porque hace una relajación directa del músculo liso vascular, disminuyendo pues la presión arterial. Estamos hablando de pues, pacientes que tienen pues hacen esa cefalea que le decía yo, que nos obliga a tomarle una tomografía cerebral porque la presión se le dispara, ¿no? Violentamente, ¿no? Entonces está haciendo una emergencia hipertensiva. Y utilizamos estos medicamentos. En pacientes que están más tranquilos, que tienen una presión importante, pero que no es muy alta y no nos daña órgano blanco, podemos utilizar nosotros vasodilatadores como el nifedipino, ¿no? Que relaja también el músculo liso coronario, produce una vasodilatación coronaria y a su vez mejora el suministro de oxígeno al miocardio. Entonces puede trabajar por vía oral nifedipino si la presión no es muy alta, ¿no? Complicaciones, ¿no? Entonces, de los pacientes con glomerulonefritis aguda, es la insuficiencia renal, ¿no? Cuando la enfermedad progresa, produce esclerosis que se da en un 0.5 a 2%. Estamos hablando, ¿no? Justamente de estos pacientes que complican con edema pulmonar e hipertensión, que nos están obligando a manejarlo con esos diuréticos. Puede haber retinopatía hipertensiva, encefalopatía hipertensiva, glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es un problema, la falla renal crónica o también, ¿no? Puede llevar a que haya más daño de la estructura glomerular, perdiendo ya albúmina, y puede llevar a un síndrome nefrótico. El pronóstico, en general, el paciente se responde, ¿no? Espontáneamente y progresivamente en 1 o 2 semanas, ¿no? La hematuria y la proteinuria pueden durar varios meses, ¿no? Y ocasionalmente la microhematuria puede persistir durante años. En niños, ¿no? Es de esperar la curación completa. La mortalidad media se estima 1%, ocurriendo sobre todo en países pues, en vías de desarrollo, porque hacen uno, que los sistemas de salud pues, han venido a menos, y los otros que son más propensos a enfermedades respiratorias altas y de enfermedades de la piel. Lo más frecuente es que a largo plazo solo se dé hipertensión leve en estos pacientes, ¿no? Y en algunos adultos la mortalidad puede alcanzar el 30%, no existen muchos estudios de seguimiento en estos pacientes, pero hasta un tercio pueden desarrollar enfermedad renal crónica. Bueno, hasta aquí la clase. No sé si hay alguna pregunta. Chicos, ¿alguna pregunta? No. Bueno, si no hay preguntas, repase su clase de ese casito clínico de